con el concepto de la justicia de Dios y hemos hecho un panegírico que nos ha llevado a diferentes puntos acerca de la justicia de Dios para después venir de una manera más específica al texto de Romanos 1:17 o pudiéramos decir hemos levantado el concepto de la justicia de Dios para hablar de ella de una manera general, de una manera más abarcativa bíblicamente, pero para traerlo entonces a específicamente lo que está diciendo Pablo en el versículo 17. ¿Okay? En el versículo 17 Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios, Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y comenzamos a ofrecer algunas enseñanzas y reflexiones acerca de lo que es la justicia de Dios. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora y continuamos en esta noche. Número 1, que la justicia de Dios es el carácter de Dios, es su naturaleza. Dios es justo, es quien Él es su carácter, es su naturaleza, el ser justo. Unido a este atributo de su justicia están los atributos morales, los atributos morales de su carácter, que Dios es un Dios bueno. Él es justo, Él es bueno, que Él es santo. En otras palabras, es santo, es perfecto en las excelencias de su pureza moral, de sus atributos morales. En su justicia podemos ahí encapsular, ¿verdad? Las perfecciones, las excelencias de sus atributos morales. Él es el estándar de justicia para la creación porque Él es justo. Número 1, la justicia de Dios tiene que ver con su carácter, con quién es Él, con su naturaleza. Número 2, que esta justicia de su carácter es revelada en la creación. Es revelada en la creación, en sus obras creacionales. Es revelado su carácter, su bondad, sus excelencias, ¿verdad? Y también en la conciencia del hombre, el sentido del bien y del mal, el sentido de justicia, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es moral, moralmente justo, bueno y verdadero, es revelado en la conciencia del hombre por creación. Por creación, el hombre siendo creado a imagen y semejanza de Dios, tiene este sentido en su conciencia de bien y de mal. Ese es el punto número 2. Número 1, que la justicia de Dios es su carácter, su naturaleza. Número 2, que cuando Dios sale de sí mismo en sus obras creacionales, ¿qué es lo que va a revelar allí? Va a revelar su carácter, su naturaleza, sus atributos morales, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que Él es perfecto. Esto está revelado en diferentes maneras en las obras creacionales y especialmente en la conciencia del hombre. Número 3, parte de este punto yo creo que lo hice también, que no solo Dios, la justicia de Dios es revelada en creación y en conciencia, pero especialmente en su palabra. La justicia de Dios es revelada en su palabra. Algunos han dicho que hay 2 libros que revelan a Dios. Uno es el libro de la naturaleza y otro es el libro de su palabra. Una es la revelación general y otra es la revelación especial. La revelación general es ese libro de la naturaleza, de nuestra creación. Una de las cosas cuando a mí me
me preguntaban o yo hablaba, ¿por qué es que tú sabes que Dios existe? Digo, porque no puedo. Es decir, hay algo en mí que me habla de que detrás de mi inteligencia, detrás de mi creación, de este milagro de la vida, detrás de mis ansias y mis anhelos, detrás de mi conciencia de bien y mal, tiene que haber un ser del cual yo soy un reflejo, del cual yo vengo, del cual yo procedo. Eso es algo que es lógico, ¿verdad? En el sentido natural del hombre. Por eso es que los hombres todos tienen un sentido de deidad, de divinidad o de religión. Y los que no, los que se proclaman ateos, lo hacen en rebeldía. Es decir, no son ateos, pudiéramos decir, neutrales, pasivos. El ateo usualmente es militante. Está el agnóstico. El agnóstico lo entendemos en el sentido, es decir, entendemos todas las posiciones, ¿no? En el sentido de saber, pero el agnóstico es alguien en una posición más, pudiéramos decir, pasiva. Dice, yo no sé, no estoy seguro. No. A veces el agnóstico es alguien que no le ha prestado atención al asunto. Está muy preocupado con su vida, con sus cosas, ¿no? No tiene interés hasta ahora, no le ha llegado un momento. Pero cuando te llega un momento, o te conviertes a la idea de la existencia de Dios en alguna manera, o comienzas a suprimir y a luchar la idea y la presencia y la conciencia de Dios en un ateísmo militante. Y eso es, la historia verifica, ¿verdad? Estas posiciones, las posiciones ateas militantes odian a Dios. Un ejemplo de eso está en el iluminismo, ¿verdad? Del siglo XVIII. Voltaire es uno de los pensadores que tenía una virulencia contra Dios. Una de las quotes, de las citas que podemos traer a colación es que él decía, pues dicen que 12 hombres crearon la fe cristiana, yo voy a mostrar que solo toma uno para derribarla. Este pensamiento de este filósofo se ejemplifica, se manifiesta en lo que sale en la Revolución Francesa, ¿verdad? Ese instinto, ese movimiento del hombre en contra de Dios. El libro de la naturaleza les revela al hombre las cosas de Dios de una manera, pero especialmente la revelación especial de la palabra, ¿verdad? La palabra revela la justicia de Dios. El otro punto entonces es que en la palabra tenemos la justicia de Dios o el carácter moral de Dios primero explicado y detallado en la ley moral de Dios. Ese es otro punto. La justicia de Dios la tenemos explicada y detallada en la palabra de Dios, en la ley moral de Dios. En la ley moral de Dios, la cual demanda de su criatura moral una obediencia o una justicia personal, completa o perfecta y perpetua. Esto es lo que vemos explicado, detallado en el concepto de la justicia de Dios, como se revela en su palabra, en la ley moral de Dios, que el Dios santo, justo y perfecto crea su criatura moral en un estado recto, en un estado de justicia, ¿verdad? En un estado de justicia. Perfección en el sentido que no tenía pecado, pudiéramos hablar, ¿verdad? En el sentido que no tenía pecado, tenía la habilidad y la capacidad para obrar conforme al carácter de Dios, ese primer Adán antes de la caída, ¿verdad?
Y Dios le pide a ese primer Adán lo que es conforme a su carácter, que es una obediencia personal, una obediencia completa o perfecta. Él no le dijo a Adán, haz lo que tú puedas. Bueno, hijo, haz lo que tú puedas ahí. Y lo demás, no te preocupes, no. Eso lo echamos a un lado. No. Le pidió una obediencia perfecta, completa en aquel mandamiento que Dios le dio. Todo allí estaba encapsulado. En el sentido de darle culto a Dios, de darle una obediencia completa, de amarlo y por supuesto implícito amar a su prójimo, que en aquel momento era Eva. Y la obediencia tenía que ser también perpetua, es decir, no parcial, no temporal, sino él no podía fallar en su obediencia, ¿verdad? Esa es en el sentido de lo que vemos en la palabra de Dios en cuanto a la ley de Dios, al mandato de Dios de justicia, cómo comienza a abrirse, a revelarse en el primer Adán. Pero después la vemos detallada en la ley moral que le es dada a Moisés y al pueblo de Israel. Le es dada a Moisés y al pueblo de Israel, donde también esa ley demanda del pueblo una obediencia total, completa, personal y perpetua. En este caso, en el primer Adán, y aquí es donde hay una distinción que hemos comenzado a tratar con los ancianos y maestros en la preparación para una clase nueva, posiblemente el próximo año, que se llama pactos. Que todas las obras y los tratos de Dios con el hombre son hechas en el marco de un pacto. Con el primer Adán, el pacto que se ha llamado el pacto de creación, el pacto original, o el pacto de obediencia, yo le he llamado el pacto de justicia, o en nuestras confesiones reformadas, el pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán, en la obediencia de aquel mandato, hubiera vivido y obtenido para él y su descendencia la confirmación y el camino al estado final de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vamos a hablar más cuando hablemos de los pactos, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar mencionando algunas cositas. Recuerden que ese Adán, aunque creado completo, perfecto, en el sentido de que no tenía pecado, fue creado en un estado de probatoria. ¿Qué quiere decir que fue creado en un estado de probatoria? Que Adán podía pecar, ¿sí o no? Que Adán podía caer de su estado. Que Adán podía incurrir en maldición. Que Adán podía perder su estado de comunión y de vida delante de Dios y con Dios, ¿sí o no? El estado final es el estado de gloria, ¿verdad? Es el estado final escatológico, es el estado que Dios, para el cual Dios nos creó. Dios creó al hombre para ese estado final. ¿Cuál es el estado final? El estado de comunión perfecta, completa con Dios, donde ya no hay la posibilidad de pecado, de muerte, de injusticia, sino comunión eterna y perfecta con Dios por siempre y para siempre. Ese es el estado final. En el Génesis se nos da, ¿verdad?, la revelación del camino a ese estado final a través del árbol de la vida. El que coma de ese árbol vive para siempre. Y lo vemos después en el Apocalipsis, que el que come del árbol de vida es el que ha vencido y es el que entra en la ciudad de Dios, en el tabernáculo de Dios, en una comunión y morada con Dios perfecta y por siempre. Ya no hay más injusticia, no más maldad, no más pecado, no más enemigo. Las primeras cosas pasaron.
Pero las primeras cosas aquí tienen que ver con el primer pacto original, creacional o de obras, donde se le demanda a Adán aquello que es conforme al carácter de Dios, en la justicia de Dios, que le hubiera sido para vida confirmada a gloria si Adán hubiera obedecido para él y para su descendencia. Una vez que Adán cae, lo que vemos es, y vamos a ver en Romanos, es que hunde a toda su descendencia en aquel estado de culpa, de condenación, de muerte y de corrupción. Por lo tanto, cuando Dios rearticula o enseña la ley moral en el pacto mosaico, lo hace no con el propósito de que Israel viva eternamente o alcance la gloria a través de la ley, no. El pacto mosaico con respecto a esa ley moral hubiera sido para la bendición de Israel en la tierra de Canaán. Por lo tanto, era un pacto pedagógico, tutorial, para que cuando Israel no pudiera vivir conforme a los términos de la ley de Dios, conforme a la justicia de Dios, y en vez de bendición recibieran maldición en la tierra, fuera esto una lección que llevara al pueblo de Israel y por extensión al mundo a entender que por el pacto de ley o las obras de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, sino por la justicia de Dios en el Evangelio. Y entonces avanzamos en los puntos que hemos hablado acerca de la justicia de Dios, que nos lleva acerca de este recuento histórico otra vez. ¿Se fijan? Teología bíblica. Teología, el recuento de la teología bíblica que hemos visto una vez más hasta ahora. La justicia de Dios es su carácter, la justicia de Dios revelada en la creación, la justicia de Dios revelada en su palabra, primero en la ley de una manera perfecta para el hombre, para la criatura, que la criatura no cumple. Número 4, la justicia de Dios satisfecha, cumplida en la persona y la obra de Cristo a favor del pecador. Y ahí venimos a este contexto del verso, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, no es que haya cambiado la justicia de Dios, no es que haya cambiado su demanda de una obediencia personal, perfecta o completa y perpetua, no ha cambiado, porque Dios no puede cambiar, menguar, disminuir aquello que es conforme a su carácter. Su carácter es justo. Por eso su reino y el estado final de gloria es un reino y un estado de justicia, de bondad, de santidad, de perfección, de excelencia moral. ¿Se fijan? Lo que Dios ha hecho es que ha trasladado esa demanda del primer representante, ha introducido en la humanidad que ha caído en esa cabeza federal representante de la humanidad, que es Adán, y ha introducido otra cabeza o mediador o representante, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Que Cristo Jesús entonces entra, nace de mujer como un hombre, toma la naturaleza humana y nace, como ustedes ven que se repite, bajo las demandas de la ley de Dios. Pudiéramos decir, bajo la demanda de la justicia de Dios, conforme al carácter justo de Dios, bajo las demandas del pacto original de creación que la humanidad ha fallado, que el primer Adán falló en cumplir,
las demandas de su justicia, bajo las demandas de ese pacto de obras explicado y detallado en el pacto mosaico, en las demandas de la ley moral. Cristo entra bajo esas demandas. ¿Para qué? Para satisfacer, para cumplir, para vindicar la justicia de Dios. Y habiendo cumplido la justicia de Dios, entregársela al pecador como un regalo de gracia. Ese es el otro punto. Que la justicia de Dios que Cristo cumple es entregada y recibida por el pecador como un regalo de gracia. Por ende, el justo por la fe vivirá. Se fijan, quiero hacer un momentico aquí porque lo hice en inglés y no voy a dejar de compartírselo a ustedes. Pudiéramos decir, y vamos a ver en Romanos, que la justicia de Dios puede ser circunscrita a la historia de los dos Adáns. O no sé si en español se dirá Adanes. Adanes. Gracias por la regla de la gramática. Que la doctrina de la justicia de Dios puede ser circunscrita o contenida en el marco de la historia de los dos Adanes. Y todo lo que hace aquí el Señor, el Espíritu Santo a través de Pablo es precisamente llevarnos al entendimiento de esa historia que la tenemos en Romanos capítulo 5. Y después vamos a ver que nos va a hablar, después de simplemente mencionar la justicia de Dios en el Evangelio, nos va a hablar de su ira, nos va a hablar de la desobediencia del mundo y nos va a hablar entonces de la persona de Cristo y de su justicia y de cómo recibirla en el capítulo 4 y que esto es cumplimiento de las promesas de Abraham, capítulo 4, y en el 5 redondea, completa esta idea desde el punto de vista histórico redentor, dándonos la doctrina o la enseñanza de los dos Adanes. Vayamos a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Vamos a comenzar en Romanos 5, aquí abajito, en el 15. Desde el 15 vamos a tomarlo. Romanos 5:15 dice, pero el don, ¿qué don? El don de la salvación, ¿verdad? O como vamos a ver, el don de la justicia que Dios regala en Cristo Jesús. Ahora sabemos que la salvación es posible. La salvación es, todos sabemos, las personas dicen, la salvación es un don, es un regalo. Pero ¿qué es lo que se regala? ¿Qué es lo que Dios está regalando? Y da el don de la justicia de Cristo. El don de su justicia perfecta en Cristo Jesús. Dice, pero, el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Se fijan? ¿Quién es aquel uno? El primer Adán. El pacto original creacional de justicia o de obras. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Quiénes somos los muchos? Todo el resto, todos los que nacen, toda la descendencia de Adán. Dice, pero no es igual. Y ahora vean lo que quiere hacer Dios aquí, el énfasis que Dios quiere hacer. El énfasis que Dios hace es que la abundancia de la gracia sobrepasa a la transgresión del pecado. Que es mucho más, que es suficiente, que es mucho más, que se desborda por encima de la transgresión. Miren, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra de las cosas que podemos decir con respecto a la justicia de Dios, que es un don y un regalo de Dios en Cristo, que es entonces una justicia de gracia. De gracia.
Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Oh, el juicio vino a causa de un solo pecado. El juicio de la humanidad vino a causa del pecado del primer Adán, a quien Dios puso como cabeza representativa de la humanidad. Entonces, una vez más, porque ciertamente el juicio, versículo 16, vino a causa de un solo pecado para condenación. Por causa del pecado de Adán, vino el juicio a él y a la humanidad, la condenación a él y a la humanidad. Por eso es, y vamos a ver aquí la doctrina del pecado en toda su órbita completa. La doctrina del pecado comienza, ciertamente nosotros conocemos el pecado por mi pecado, mis acciones pecaminosas. Pero el pecado va más allá que eso, va al pecado original. Es la idea del pecado original. Que por causa de la transgresión y el pecado de Adán, él se hizo culpable y cayó bajo condenación. Pero no solo él, sino todos aquel a quienes él representaba. ¿Estamos ahí? Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Una vez más, hay un paralelo entre la transgresión y el don, pero el paralelo es que uno es mejor que otro, que uno abunda sobre el otro, ¿verdad? La gracia y el don de la salvación, de la justicia, abunda sobre la transgresión y sobre el pecado. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, right? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Vean aquí el progreso explicativo del Espíritu Santo. Por la transgresión de Adán entró el juicio y la condenación. Por lo tanto, por el juicio y la condenación está la muerte en el hombre. Entró la muerte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la... el don es un don de justicia. De la justicia, de lo que Dios demanda, de lo que Dios pide, de lo que es conforme a su carácter. Es un don, es un regalo. Adán falló en cumplir y en vivir conforme a esa justicia de Dios en la cual él fue creado y que Dios le demandó. Y esta muerte entró como resultado de esa transgresión, de ese juicio, de esa condenación del primer Adán. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos concebidos en la transgresión o en la culpa y condenación del primer Adán. Por eso es que dice David, he aquí en pecado me concebió en madre. He aquí los impíos se desvían desde la matriz. El bebito que está en el vientre es un bebito concebido en la culpa y la condenación y por ende la muerte espiritual del primer Adán. El bebito que nace ahí es un pecador. No es un pecador cuando comienza a pecar. Es un pecador porque en pecado ha sido concebido. Es decir, peca porque es un pecador. Porque así es concebido en esa sentencia judicial de Dios del primer Adán. Es una herencia judicial de culpa, de condenación, de muerte y de corrupción. Ese es el entendimiento verdadero de la doctrina del pecado. Cuando no tenemos este entendimiento, no podemos entender bien a cabalidad, ni aplicar, ni vivir correctamente la gracia de Dios y la aplicación de esta gracia, y mucho menos la obediencia
conforme a la gracia de Dios. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero seguimos aquí, dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por el acto justo de uno, o por la justicia de uno, esto es de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se fijan, hermanos? La historia de los dos Adanes es la historia que circunscribe la justicia de Dios para la salvación del mundo. Que el primer Adán falló en cumplirla. Ajá, pero el segundo la cumple para traernos el regalo, para otorgárnosla como un regalo gratuito. Sigue diciendo, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, oye, repite la misma, de diferentes ángulos, diferentes maneras, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se fijan, hermanos? El uno que nos constituye, en él somos constituidos pecadores, Adán, en el pacto de obras. Y el otro en el cual somos constituidos justos es Cristo en el pacto de gracia. En el pacto de gracia. O en el pacto de redención. Él se pone en el lugar del primer Adán para cumplir los términos de la justicia de Dios, tanto en sus preceptos positivos de la ley moral, como ahora en la demanda de la paga del pecado, que es la muerte. Se fijan, Cristo no solo satisface la paga, la consecuencia del pecado, que es la muerte, sino que también satisface las demandas personales, perfectas y perpetuas de la justicia de Dios en su vida a nuestro favor. Y así termina este pasaje. Pero la ley se introdujo, la ley mosaica que rearticula estas demandas, la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el hombre viera que por las obras de la ley, por la justicia de Dios, en el sentido mío personal, yo no puedo vivir en la justicia de la ley en mis obras. ¿Qué es lo que demandaba la justicia de la ley del primer Adán? Y lo que demanda la justicia de la ley moral de Dios y demandó del pueblo de Israel. Era una obediencia personal, perfecta o completa y perpetua. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase, quiere decir para que el hombre entendiese que él lo que hace es pecado, es un esclavo del pecado y no puede satisfacer. Ha quedado corto de la justicia de Dios, ha quedado destituido de la justicia de Dios. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, es decir, la idea de que cuando entendemos, es la idea de lo que puse hoy estoy poniendo siempre. ¿Quién puede leer para no disturbar aquí la grabación que tengo? ¿Quién puede leer en el anuncio hoy en Tamiami? Hay un quote ahí de Alistair Begg. ¿Quién lo puede traducir? A ver, lo pusimos ahí en Tamiami Baptist. Siguen ahí, siempre voy a poner un pensamiento. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede traducir del inglés al español? Cuando recibimos la gracia en toda su plenitud. Ajá. Y cantamos a Dios. Exacto. Y nos hace entender que la vida es toda acerca de Él y su bondad hacia nosotros. ¡Wow! ¿Se fijan? Cuando ustedes no son parte en el WhatsApp, ¿verdad? En el WhatsApp, está en el WhatsApp. Cuando entendemos, ¿cómo dice? Cuando vivimos en la plenitud de la gracia de Dios, esto nos hace disminuir, pero aumenta la gloria de Dios y nos hace entender que la vida es toda acerca de Él y un regalo
de su bondad. Esa pudiera ser la implicación o la aplicación práctica de lo que hemos compartido. Cuando no entendemos esto, creemos que es por nuestros méritos, creemos que es porque nosotros estamos obedeciendo, creemos que es porque merecemos, creemos que podemos perder esta gracia, creemos que estamos todavía en una obediencia deprobatoria, que estamos en el primer... Es decir, hay un completo desajuste mental y espiritual de entender nuestra posición con respecto a la justicia de Dios y a su gracia redentora. ¿Sí o no? Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Porque así, versículo 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Volviendo entonces a Romanos capítulo 1. Podemos entonces concluir lo siguiente acerca de este texto. En el contexto del Evangelio, la justicia de Dios revelada en el Evangelio, de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número uno, que esta justicia revelada en el Evangelio, que es la justicia del pacto de obras, la justicia que Dios demandó del primer Adán, la justicia que Dios demandó de Israel en el pacto de la ley mosaica, que es su perfecta justicia, que Cristo cumple para salvarnos. En otras palabras, la justicia de Dios revelada en el Evangelio es una justicia que salva, no que condena. Esto es algo que fue la iluminación que Lutero recibió, y él lo pone así en su comentario de Romanos y en sus memorias, siempre lo cita. Dice antes, ustedes saben que él era este monje ansioso, temeroso, aterrorizado de Dios, le tenía un terror a Dios y a su justicia. Siempre estaba tratando de escapar de ella o de cumplir lo que Dios pedía. Por eso era excelente en todas sus tareas como monje. Pasaba por encima de los demás. Era alguien que siempre estaba obrando. Se enfermó en aquel convento, en sus propias exerciones de cuerpo, etcétera. Y él dice que él antes veía la justicia de Dios que le condenaba. Pero cuando estudió, ustedes saben que entonces, debido a que él era tan, ¿verdad? Él tenía ¿cómo se dice? Un mentor, ¿verdad? Staupitz era aquel mentor que veía en él un potencial tremendo, pero a la misma vez una ansiedad espiritual muy grande. Él dice, voy a mandar a Lutero a estudiar teología, a estudiar la Biblia, que sea un doctor de Biblia, para ver si ahí se distrae un poco y me deja un poco tranquilo. Porque dice que él iba, se confesaba y al poco rato volvía a ir a confesar, que había dejado algo de confesar, tenía una conciencia que lo atormentaba. Y él dice, cuando yo en mis estudios de la palabra pude entender que la justicia de Dios aquí no es la justicia que me condena, sino es la justicia que me salva, que me justifica. Dice, las puertas del paraíso se me abrieron y entré felizmente en la morada de Dios. Ese momento, con este pasaje en específico, Lutero lo cita como testimonio de su conversión, de aquella confirmación de fe y de salvación, ¿verdad? En la justicia de Dios. Es una justicia que salva. Es la justicia que Dios despliega a favor del pecador. No es la justicia que te condena, que es la justicia de la ley. La justicia de la ley nos condena, porque la justicia de la ley pide y demanda que hagamos para poder entrar en la gloria de Dios. Es lo que dice Pablo en Gálatas 3. En Gálatas 3, brevemente, en otras palabras, lo que Pablo en Romanos enseña con tiempo, con la historia pactual de los dos Adanes, en Gálatas lo hace rapidito, no tiene tiempo. Tiene que decirle a los Gálatas enseguida lo que les está pasando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice en Gálatas 3? Le dice
en el 10 de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es una cita de Deuteronomio 27:26. En otras palabras, la ley pide obediencia perfecta, completa, personal y perpetua. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque, ¿qué cita? El justo por la fe vivirá, lo mismo que le dice a los romanos. El justo vive por la fe, el que es justificado, el que Dios declara justo, el que Dios hace justo, es aquel que vive por la fe, que recibe por fe el regalo de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, importante. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Levíticos 18:5. Es una cita de Levíticos 18:5. Esta deben aprenderse, ¿verdad? Este enunciamiento de la ley del Antiguo Testamento. Deuteronomio 27:26, Levíticos 18:5. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas, en una obediencia de hacer. No es que la ley esté mal o sea mala, no. Es que tiene una metodología diferente a la gracia. La ley pide obediencia personal, completa o perfecta y perpetua. Por lo tanto, la ley simplemente no es de fe, no es de fe. Pero Cristo nos redimió, versículo 13, de la maldición de la ley. Al la ley pedir esta obediencia personal, perfecta, completa y perpetua, nos condena. La justicia de Dios revelada en su palabra en la ley acusa y condena. Pero la justicia de Dios revelada en el Evangelio salva, justifica, entrega el Espíritu y nos asegura por siempre y para siempre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ya Dios había prometido esto a Abraham, la justicia de la fe, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La justicia de Dios, opuesta a la justicia de la ley que condena, es una que salva, es una justicia de fe, y es una justicia con la cual se entrega el Espíritu. El Espíritu, esto es algo muy... El Espíritu viene con la declaración de la justicia de Dios como un regalo a tu vida. Muchos hablan del Espíritu y no entienden la justicia de Dios. ¿Tendrán el Espíritu correcto? Un pensamiento, ¿verdad? Alguien que crea que puede ser justificado por su obediencia, ¿tiene el Espíritu de Dios? ¿Esto es una revelación del Espíritu de Dios a su vida? Porque el Espíritu revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Sí o no? Puede ser, aparentar muy piadoso, puede hablar de la ley de arriba abajo, pero está confiado en ella. ¿Tiene el Espíritu de Dios? La justicia de Dios a través de la fe es una que no es nuestra. O como diría Lutero también, es una justicia aliena. ¿Qué quiere decir alien? ¿Qué es un alien? Un extranjero. Es una justicia extranjera. Quiere decir una justicia que no es tuya, es de otro. Es la justicia de otro. ¿La justicia de quién? De Cristo.
Es lo que dice Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 8 y 9. Filipenses 3, versículos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta justicia de fe, por eso entendemos ahora el dicho aquí en el 17, es de fe, es por la fe. Porque no es tuya, es de Dios en Cristo Jesús como un regalo a tu vida. Y la fe es el instrumento adecuado del Espíritu y de Dios para recibirla, porque es un instrumento pasivo, no de méritos, no de obra, es lo que quiere decir. No de méritos, no de obra. La fe recibe sin méritos, sin obra, la mano vacía que recibe el don de Dios. Lo recibe como un regalo. Sí, hay que recibirlo, sí, es por la fe, pero la fe no es una obra, la fe no es un mérito, la fe no es un merecimiento personal. La fe es simplemente un pedir y una confianza. Dame, la necesito, no la tengo. Please, pedid y se os dará. ¿Cómo no os dará también el Espíritu a todo el que le pida? El dar el Espíritu no es un merecimiento, no es una obra que nosotros logramos, hacemos para merecer. Es un regalo de gracia. Oh Señor, estoy muerto, estoy desprovisto, soy impío, estoy condenado. Soy injusto, sálvame, perdóname, justifícame, dame. Y el Señor nos da el don de justicia a través de la fe con el Espíritu. Vean las cosas que se juntan ahí. Con el Espíritu. Es una justicia aliena de otro, es la justicia de Cristo. Es un regalo, otra cosa que decimos, es un regalo libremente, gratuitamente entregado y recibido. Por lo tanto, es una justicia de gracia, el pacto de gracia. Que hablamos de otro pacto, el pacto en la sangre de Cristo es lo que la Biblia llama el pacto de gracia, por el cual somos salvos. Entraremos en la clase de pactos en un futuro, con todos sus detalles, todos los pactos bíblicos, los pactos, ¿verdad?, de Dios, etc. Es un regalo gratuitamente entregado, recibido, por lo tanto es una justicia de gracia. Y finalmente, la justicia de Dios en el Evangelio es una justicia para toda la vida. Para toda la vida y para todo lo de la vida. En otras palabras, en inglés sale mejor. Es una justicia, it's a righteousness for all of life. For all of life. Es una justicia para todo lo de la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo el favor y la obra de Dios es entregada y recibida gracias a esta justicia. Todo lo que Dios va a hacer en ti, a través de ti y a través de ti, lo va a hacer gracias a la justicia de la fe o la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibida por gracia a través de la fe. Es el regalo, como dicen los americanos, es the gift that keeps on giving.
es el regalo que continúa dando. No solamente nos justifica y nos salva, por esa justicia, el que comenzó en nosotros la buena obra, gracias a esa justicia, la perfeccionará y la completará hasta el día de Jesucristo. Gracias a esa justicia el Espíritu obra en nuestras vidas. Gracias a esa justicia el Espíritu nos disciplina en amor. Gracias a esa justicia el Espíritu nos santifica. Gracias a esa justicia el Espíritu nos hace perseverar. Gracias a esa justicia el Espíritu nos prueba y nos purifica. Y finalmente gracias a esa justicia el Espíritu nos glorifica. Todo gracias a la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el justo por la fe vivirá en toda la extensión de su vida, de principio a fin. Todo lo que hacemos de obediencia, de obras, todo lo que hacemos es una consecuencia de la fe, que es lo mismo que decir del don de la justicia en mí o de Cristo en mí. Fuera de esta justicia, para terminar hoy, no vamos a entrar solamente fuera de este don de justicia, se encuentra la ira y el juicio de Dios. Y lo que vamos a hacer en la clase pasada es muy importante, es tratar con el concepto, así como hemos tratado con el concepto. En la próxima, no en la pasada. Estoy como cuando dije que Lutero vivió hasta que se murió. ¿Recuerdan? Back to the future. De vuelta al futuro. En la próxima clase vamos a tratar con el concepto de la ira de Dios, que es lo que sigue de una manera muy explícita en el resto del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Alguna pregunta o comentarios en esta noche, hermano? Vamos a parar ahí en esta noche. Sí.